Muy bien, muy buenos días a todos ustedes que nos ven a través de la página de YouTube y del Facebook. Vamos a continuar ahora con nuestras clases de física. Estamos resolviendo problemas del libro de Física 1 del autor Hugo Medina Guzmán, que es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión vamos a resolver el problema del capítulo número 2 y resolvemos el problema número 13. Nosotros ya previamente hemos visto en qué consiste este problema. Tenemos el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico de posición versus el tiempo, ¿verdad? Entonces, analizando este gráfico, nos piden hallar las diversas preguntas, las cuales ya lo hemos visto. En la pregunta número A, nos pide calcular la velocidad media ¿de quién? De ese móvil, según el gráfico, pero ¿en qué intervalo de tiempo? Nos pide calcular en el intervalo de tiempo desde 0 hasta 4 segundos. Entonces, nosotros analizamos el gráfico. Para un instante de tiempo, igual a 0 segundos, entonces, ¿cuál es la posición del gráfico o la posición del móvil? Para 0 segundos la posición es 24. Entonces esa es la posición para un instante de 0 segundos. Y para un instante de tiempo de 4 segundos, ¿cuál vendrá a ser la posición del gráfico? Vamos a llamar posición final. No sabemos cuál es su posición, ¿verdad? Tenemos acá, se llama el gráfico que para un instante de tiempo de 4 segundos no podemos verificar su posición. Vamos a llamarle un valor a cualesquiera, valor X. No sabemos cuánto es el valor X. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular eso. Ustedes primero observen este pequeño triangulito. En este caso, vamos a llamar o nombrar aquí un ángulo teta. Entonces, si calculamos tangente de teta, acá, tangente de teta, ¿qué es lo que podemos apreciar en ese triángulo? Tangente de teta es igual a 24 sobre 3. ¿Y cuánto es 24 sobre 3? Este es igual a 8. ¿Verdad? Este es igual a 8. Y observen también este triangulito aquí. Si este es teta, también este ángulo de acá es teta. Entonces, si calculamos tangente de teta en este pequeño triángulo, igual, tangente de teta vendrá a ser acá, tangente de teta es igual lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Pero cuánto vale este lado? Vale X. Entonces este será X. ¿Todo ello sobre cuánto? ¿Cuánta distancia de este punto a este otro punto? Pues simplemente es la unidad. ¿Cómo deben ser estos dos resultados? Estos dos deben ser iguales. Entonces, si estos dos son iguales, podemos afirmar que X, ¿cuánto vale? X vale 8. Está. X vale 8. Entonces nosotros tenemos aquí el valor de X que es igual a 8. Pero como está por debajo del eje de las abscisas, este eje X acá tendrá el valor de menos 8. Menos 8. Ahora sí, ya hemos calculado cuál es la posición del móvil para un instante de tiempo de 4 segundos. Y este es igual a menos 8 y menos. Muy bien, ya tenemos el valor de la posición final y la posición inicial para este intervalo de tiempo entre 0 y 4 segundos.
Entonces podemos calcular ahora sí la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Entonces la velocidad media, ¿a qué vendrá a ser igual? La velocidad media es igual, por definición sabemos que es igual a posición final menos posición inicial, todo ello entre el intervalo de tiempo que demora recorrer esa distancia. La posición final es menos 8i metros. La posición inicial, ¿cuánto es? Menos 24i metros. En consecuencia, ¿cuánto es el intervalo de tiempo? ¿Cuánto demora en recorrer toda esa trayectoria? Pues desde 0 hasta 4 segundos, ¿cuánto tiempo hay? Pues 4 segundos, ¿verdad? 4 segundos. Entonces, ¿cuánto será todo ese valor? Será menos 8 menos 24 es igual a menos 32, ¿verdad? Ya. Menos 32 entre 4. ¿Cuánto es el valor? 8, muy bien. Entonces, 8i metros por segundo. Nos piden calcular la velocidad media. Y es el valor de la velocidad media entre los 0 y los 4 segundos. Ese es en el ítem A. Ahora, en el ítem B, ¿qué nos pregunta calcular o qué nos pide hallar en el ítem B? Nos pide calcular la velocidad instantánea para un instante de tiempo de 2 segundos. ¿A qué es igual la velocidad instantánea? Que lo vamos a representar solamente de esta forma. La velocidad instantánea, recuerden que es igual al límite ¿de quién? De la velocidad media cuando delta de t tiende a 0, ¿verdad? Y simplemente este es el valor de la derivada. Nosotros por conocimientos de cálculo infinitesimal podemos apreciar, podemos deducir que el límite es la derivada de la posición respecto del tiempo. Pero observando el gráfico que es de posición versus el tiempo, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que este es un gráfico de un MRU, que ya lo hemos visto anteriormente. Y en el MRU, ¿cómo es la velocidad? La velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, por definición, la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. En conclusión, la velocidad instantánea también tiene un valor de 8i metros por segundo. Ese es el valor de la velocidad instantánea. Ahora, en el ítem C, ¿qué nos pide calcular en el ítem C? Nos pide hallar la aceleración entre el instante de tiempo de 0 y 4 segundos. Entre 0 y 4 segundos. Nos piden calcular la aceleración. Pero, ¿qué dijimos hace un rato? Que, como es una gráfica de MRU, y en el MRU, ¿cuál es el valor de la aceleración? En el MRU, la aceleración es constante, muy bien. Pero, ¿cuánto es? Nulo. La aceleración es nula en el MRU. Ahora, en el ítem D, ABCD, ¿qué nos pide calcular en el ítem D de esta pregunta número 13? Nos pide hallar en los intervalos de tiempo en que se acerca al origen. ¿En qué intervalo de tiempo se acerca al origen? Observando bien la gráfica de este problema, observen acá, desde los 0 hasta los 3 segundos. En el instante de 0 segundos, o sea, en el instante inicial, su posición es de 24 metros. Mediante va avanzando el tiempo, observen ustedes 1, 2 segundos, el móvil se va acercando al origen.
Entonces el intervalo de tiempo cuando se acerca al origen, ¿cuál vendrá a ser? Ese intervalo de tiempo está entre los 0 hasta los 3 segundos. En ese intervalo de tiempo se acerca al origen. ¿Muy bien? Y en el ítem E, ¿qué es lo que nos pregunta en el ítem E? Nos pregunta lo siguiente: intervalo de tiempo en que se aleja del origen. ¿En qué intervalo de tiempo se aleja del origen? Otra vez observando la figura. Desde el instante de tiempo de 3 segundos, nosotros podemos afirmar o podemos observar que mediante pasa el tiempo, 4, 5, 6 segundos, el móvil se va alejando del origen. Entonces, cuando se aleja del origen, ¿en qué instante de tiempo? Desde los 3 segundos, ¿hasta dónde? Solo tenemos la gráfica hasta esta posición, entonces nosotros podemos ver que el móvil se está alejando hasta un tiempo indeterminado. Si es un tiempo infinito, entonces también el móvil se alejará. Cada vez que pasa el tiempo, el móvil se va alejando del origen. ¿A partir de dónde? A partir de los 3 segundos. Muy bien. Ahora, en el ítem F. ¿Qué nos pregunta en el ítem F? Aquí, en la pregunta número 13. Ecuación itineraria de la partícula A. Vamos a calcular la ecuación de movimiento. ¿De quién? De este móvil. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos, por conocimientos básicos, que este es un MRU. Y en el MRU sabemos que delta de X tendrá que ser igual a la rapidez por el tiempo. ¿Cuál vendrá a ser la velocidad inicial? De aquí nosotros podemos desprender que delta de X es igual a la posición menos la posición inicial igual a la rapidez por el tiempo. Entonces, según todo ello, ahora, veamos aquí. ¿Qué tenemos? Acá. Si tenemos todo ello, acá, la ecuación, del gráfico nosotros podemos tener o podemos sustraer todo lo necesario. Observen, ¿cuánto es X sub 0? ¿Qué viene a ser X sub 0? La posición inicial. ¿Cuánto es X sub 0? Es 24. Entonces será X menos 24. Este es igual. Este viene a ser la rapidez. ¿Y cuál es el valor de la rapidez del móvil? 8 metros por segundo. Siempre es el valor de 8. ¿Por qué? Porque es un gráfico de MRU. Entonces, este es 8 y por el tiempo t. Entonces la posición que depende del tiempo, este es igual a 8t más 24 y metros. Esa es la ecuación de posición del móvil según el gráfico. Y en el ítem G de la pregunta dice: ¿qué tipo de movimiento tiene la partícula? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué tipo de movimiento tiene la partícula? Este es un MRU, un movimiento rectilíneo único.
Listo. Entonces no se olviden visitarnos a nuestras páginas de Facebook como Círculo Educativo Tesla y a nuestro canal de YouTube que es Círculo de Estudios Tesla. Dale suscribirte y hazle clic en la campanita para que te llegue automáticamente más videos de los ejercicios que hemos resuelto.